Buenas noches a ustedes que están en casa. Hoy es viernes 20 de octubre. Es un placer saludarte también, Gabriel. Denis, buenas noches. Buenas noches a todos. Son las 10 en punto y ya arranca una nueva entrega de 3356. Arroba 3356 TNU es nuestro Twitter, es nuestra dirección de Twitter, para que empiecen a comunicarse a partir de este momento. El tema se los va a contar Denise. Claro, el tema es el Plan Ceibal, esa revolución que puso a Uruguay a la vanguardia de las estrategias no solo de educación, pero de inclusión informática a una muy temprana edad. Vamos entrando despacito en ese tema con el informe. Desde hace 10 años, Uruguay es protagonista de una experiencia sin precedentes en el mundo que ha permitido al país colocarse a la vanguardia en el desarrollo tecnológico y educativo de la región. El Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, más conocido como el Plan Ceibal, es un proyecto socioeducativo uruguayo orientado a proporcionar en forma gratuita un computador portátil a cada niño y adolescente en edad escolar o liceal, así como el mantenimiento de los dispositivos. Creado por decreto el 18 de abril de 2007, permitió que todos los niños de los centros de educación estatales recibieran una computadora portátil con conexión inalámbrica, Wi-Fi, tanto dentro como fuera del aula, brindando así conectividad a centros educativos y sus entornos en todo el territorio del Uruguay. A la fecha hay 564.000 dispositivos en funcionamiento. 3.179 centros educativos tienen acceso a Internet en todo el país y el 94% de los niños entre 6 y 13 años más pobres acceden a una computadora en Uruguay, cuando en 2007 apenas alcanzaban el 9%. El plan busca promover la inclusión digital y disminuir la brecha educativa tanto respecto a otros países como entre los ciudadanos de Uruguay, tarea que requiere una propuesta de enseñanza acorde a los nuevos requerimientos de los maestros, sus alumnos y las familias. Es así que el sistema busca garantizar el uso de los recursos tecnológicos, la formación docente y la elaboración de contenidos adecuados, además de la participación familiar y social. A tales efectos, se desplegó una serie de plataformas educativas para reforzar la lectura, el desarrollo de la matemática y la enseñanza de robótica, programación y modelado 3D, entre otros varios planes pedagógicos en línea. En 2016, hubo 287.000 descargas de libros de texto y en la plataforma de matemáticas se realizaron 40 millones de actividades online. A la fecha, los resultados concretos están aún en fase de análisis y son motivo de debate en Uruguay, particularmente en función al impacto en el aprendizaje de matemáticas y el desarrollo de la lectura entre los estudiantes. En este sentido, el primer estudio formal de esta tecnología lo realizó este año la consultora Simve y demostró que los alumnos que utilizaban la plataforma adaptativa de matemática que ofrece el Plan Ceibal demuestran un progreso de 8% más que quienes no son usuarios. Los anteriores análisis sobre la temática no usaban muestras representativas o se había propuesto estudiar si el solo hecho de dar una computadora a cada niño hacía la diferencia a corto plazo. Recientemente, el Banco Mundial corrigió un informe negativo que había difundido en relación a este aspecto, admitiendo un error en el análisis de los datos y reconociendo que el Plan Ceibal es uno de los ejemplos a nivel mundial de cómo un programa puede llevar la tecnología a las aulas para influir sobre los aprendizajes. El proceso de inclusión digital que supone el Plan Ceibal se extendió en 2015 a los adultos mayores, a través de la implementación del Plan Ibirapita, que a la fecha llevan entregadas 135.000 tablets a jubilados de menores ingresos. Y hay algunos números, algunas cifras que recién veíamos que impactan, ¿no? 40 millones de ejercicios de matemática. Sí, impacta y muestra que hay un trabajo en desarrollo y ya vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Incorporamos en el informe, ustedes lo vieron, la rectificación que el Banco Mundial realizó posteriormente a que se conociera un informe que el propio banco había emitido unos días antes sobre los impactos que tenía la implementación del Plan Ceibal específicamente. En el primer informe se señalaba que los impactos eran nulos. Sí, reportaba un trabajo de 2009, ¿no? Exactamente. Nosotros recogimos la rectificación de alguna manera. No estaba previsto, este programa ya estaba planificado desde mucho tiempo antes, el debate en torno a lo que decía o no el Banco Mundial
se metió en el medio del programa, Exacto, si se quiere. sí, sí. Así que bueno, también de ese tema vamos a hablar y de la evaluación que se presentó justamente en esas horas por parte de Simbe de los impactos que ha tenido la implementación del Plan Ceibal. Exactamente. Pues claro, para hablar de eso y también de lo que se viene, ¿no? Del futuro, ya recibimos en un ratito a Fiorella Jaime, que es la gerente del Plan Ceibal. Ya venimos. Ocho minutos, señores, pasan de las 10 de la noche y recién escuchaba, ¿no? 10 años ya del Plan Ceibal. 10 años. Yo no sé qué pasó durante todo ese tiempo. Ahora vamos a preguntar. Recibimos 10 a años. Fiorella Jaime. Muchas gracias, Gracias Fiorella, por acompañarnos. por Yo a estar veces acá. también me pregunto lo mismo. ¿Qué pasó en esto? ¿Cómo pasaron ¿Cómo tan pasaron rápido? tan estos rápido? años? Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Estás Fiorella, desde el inicio? Perdón. Claro. Sí, estoy desde el inicio. Desde el inicio, sí, en el plan. desde el inicio, sí. Bien. bueno, te hacemos una presentación. Vos sos gerente de operaciones del Plan Ceibal, sos ingeniera y tenés una maestría en ingeniería electrónica por la Universidad de Maryland en Estados Sí. Unidos. Bueno, 10 años, creo que acá metiendo cuchara como nos gusta hacer Exacto. desde el inicio. Una conclusión posible, que la tecnología sola parece muy obvio ahora, pero no hace 10 años, la tecnología sola no hace el aprendizaje, ¿no? Esa es una conclusión bastante posible de hacerse en 2017. ¿Qué otras conclusiones y aprendizajes dejan estos 10 años para ustedes? Sí, a ver, yo coincido contigo, pero eso desde el principio lo sabíamos. O sea, en ningún momento Plan Ceibal dijo, bueno, vamos a entregar máquinas, porque eso, solo por ese hecho de entregar tecnología, van a haber cambios mágicos en el aprendizaje de los niños. En ese momento había una apuesta a la inclusión, a la equidad, a que todos los chiquilines tuvieran derecho a contar con el acceso a Internet, a la información que había, y fue una decisión, como hoy, digamos, no sé. Si yo te pregunto un estudio que me diga cuál es el efecto en el aprendizaje de la luz eléctrica, ¿no? Y a alguien se le ocurre decir en las escuelas no tiene que haber luz eléctrica. Yo creo que no, o sea, es una condición que tiene que estar, que brinda condiciones adecuadas, pero que sola, por solo estar, no, o los pizarrones solo por estar no van a hacer nada. En el 2007... no existía el iPhone todavía. Nosotros cuando entregamos las máquinas en Cardal, que fue el primer lugar, Sí. en el pueblo, de los 137 niños de la escuela 24 de Cardal, había uno que conocía una máquina digital de fotos porque la tía tenía. Pero nunca había visto una computadora. Nunca había visto una máquina de foto digital. O sea, te quiero decir... El impacto pasaron tiene que muchas haber cosas. sido brutal. Entonces, claro, era también la posibilidad de acceder a toda esa información que estaba disponible en Internet, la posibilidad de compartir fotos con familia que estaba en otro lugar, de hacer chats con gente que estaba en otros lugares, de mandarse mails, de generar esa comunicación que de repente, quizás en Montevideo a esa altura ya era un poco más común, Claro, que había más claro. cibercafés, pero no era así en todo el país. Por eso, de hecho, empezamos por el interior. Y bueno, Además, y una vez que uno era tiene... muy difícil sí. también pensar en el interior en términos de conectividad. Sí, claro. O sea, ¿cuál era la realidad Bueno, hace 10 nosotros- años atrás? En Cardales, por ejemplo, para tomar el ejemplo de dónde arranca el Plan Ceibal. A ver, nosotros tenemos una gran ventaja acá en Uruguay y muchas veces cuando Sí. en otros países te preguntan, bueno, ¿y cómo hicieron? Acá teníamos Antel, Claro. que ya venía en sus planes el hecho de llegar con conectividad ellos llegan hasta las escuelas, ¿no? Y después nosotros la red inalámbrica la generamos nosotros. De hecho, después tú podías caminar a lo sumo 300 metros y tenías un acceso Wi-Fi que habíamos instalado. No era lo común el acceso, ya te digo, no habían prácticamente computadores, habían algunos niños sí que tenían en la casa, pero eran muy pocos y prácticamente no había el acceso a Internet. Claro. Entonces era la posibilidad de acceder. Sobre todo en ese caso puntual, ahí donde arrancamos, sí, era así. Claro. Y después de 10 años, las enseñanzas que quedan y ahora mirando los próximos 10 años. No, las 2020. enseñanzas son muchas y además, es un poco lo que te decía, una vez que uno tiene esa infraestructura tecnológica y tiene esa primer brecha de equidad cubierta, después hay un montón de posibilidades que te brinda, Claro, ¿no? O porque sea, el todo lo que se desafío puede era ese, aprovechar. Era agregarle contenido.
Exacto, aprovecharlo, ¿no? Sacarle el jugo. Y bueno, nosotros en realidad proveemos tecnología al servicio de la educación. Trabajamos muy estrechamente con ANEP. De hecho, nuestro directorio, que está formado por 4 personas, una persona es Margarita Luaces, que es consejera del CODICEN, de la ANEP. Bueno, está también una representante por el Ministerio de Educación y Cultura. Y tenemos reuniones periódicas, una vez por mes, también con los directores generales, con las directoras generales de los distintos subsistemas, y todo lo que nosotros hacemos es en consonancia con los planes que ellos tienen. Por decir algo, los libros que tenemos en la biblioteca, nosotros vemos los libros recomendados por ProLee y compramos los derechos digitales de esos libros para que puedan estar accesibles a todos los chiquilines. El plan de inglés, o sea, primaria decidió que quería universalizar la enseñanza de inglés. No tenía la cantidad de maestros suficientes que pudieran enseñar inglés para llegar a todos los niños. Bueno, la tecnología en ese caso es una solución a ese problema. Entonces nosotros tratamos justamente de que la red de videoconferencias estuviera al servicio de un proyecto educativo que era una necesidad definida por el CEIP, que era esa universalización de la enseñanza de inglés, y bueno, y así se armó el proyecto. Y hoy tenemos que hay 3.500 clases de inglés por semana que se dictan por videoconferencia. ¿Y que llegan a cuántos niños? Unos 80.000 aproximadamente. ¿Y ese es el universo, era el universo objetivo o falta todavía? Siempre falta un poquito, pero estamos por arriba del 90%, o sea que eso junto con los niños, un poco más de 30.000 niños que abarca el sistema presencial, pero que no ha podido crecer más por no tener los maestros. Entonces, bueno, de esta manera se logra llegar, y en las pruebas que se realizan a fin de año, son pruebas de conocimiento de inglés, da que todos los niños aprenden por cualquiera de los dos sistemas y están llegando a niveles. Nosotros nos regimos por el marco europeo de referencia, entonces están llegando a un nivel A2, en sexto. El 75% de los niños llegan al nivel A2, que es el objetivo que nos habíamos propuesto. Fiorella, cuando de la implementación del Plan Ceibal hay una frase que me gusta, me quedó grabada, de Miguel Brechner, que decía, bueno, para los niños es una comedia, una frase ya clásica, ¿no? Para los padres va a ser una película de suspenso y para los maestros un drama. ¿Sigue siendo un drama o ahora es un romance? No. ¿Cómo está? No, creo que capaz que al principio sobre todo un choque, pero los maestros y las maestras realmente absorbieron. Sí, y, a ver, quizás en el 2007, en una situación en donde había menos acceso a la tecnología, pero igual tienen habilidades que van más allá del saber instrumental de la máquina y de cómo se usa. Entonces, te digo, yo lo que veía en Cardal, de repente maestras mayores y que no tenían facilidad y conocimiento, pero que sí tenían mucha experiencia como maestras, cuando un niño preguntaba, bueno, ¿y ahora cómo hago tal cosa?, hacía que los otros niños le respondieran y se generaban dinámicas de grupo. Y iban adelante, y no era que ella tuviera el saber y que fuera la dueña del saber, pero lograba que su clase fuera avanzando porque conocía esas dinámicas de cómo lograr los aprendizajes. Entonces, a mí eso fue una de las cosas, quizás viniendo de Montevideo, siendo un poco prejuiciosa de cómo iba a ser en el interior, y si iban, decís, bueno, está, pero estas cosas realmente lo hacen funcionar y se arreglan lo más bien. Claro. Y ahora, en realidad, las maestras todas usan WhatsApp y no fueron a un curso de cómo usar WhatsApp, y usan Facebook, y no fueron a la clase de Facebook 1, y bueno, y las herramientas que nosotros brindamos tratamos de que sean fáciles de usar y que sean con esa lógica y que no les requiera un esfuerzo y que sea algo difícil, porque sería culpa nuestra en ese caso, no de las maestras. Entonces, la plataforma CREA que hoy mencionaban, la lógica de la plataforma CREA es muy parecida a Facebook. Entonces es muy natural el uso, y por eso se usa tanto, ¿no? Claro, es central el tema de la usabilidad en cualquier aplicación, ¿no? Exactamente. Imagino que en este caso, que además tiene aspectos pedagógicos que hay que incluir, a la hora del diseño, ustedes deben tener allí bueno, y eso aprendimos, el objetivo puesto ahí, ¿no? Sí, exactamente, y fue un aprendizaje también porque quizás las primeras herramientas, la primer plataforma más de gestión que habíamos comprado en una licitación,
era bastante complicada de usar. Y bueno, cuando vimos que también había habido una evolución en el mundo, digo, no existían antes, y aparecieron herramientas mucho más fáciles, dijimos, bueno, está. Hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí, hay que cambiar, y uno corrige. Fiorella, perdón, uno de los temas que sin lugar a dudas empezó a tener un impacto, y casi directo, en la educación de los gurises, es la plataforma de matemática. Recién veíamos los datos en el informe, ¿no? Cuando uno dice se llevan hecho 40 millones de operaciones a través de esa plataforma, a uno le cuesta dimensionar, ¿no?, el volumen de trabajo que hay ahí atrás, de trabajo de los gurises, quiero decir. ¿Cómo fue la decisión de ir por ese camino en una asignatura que todos sabemos tiene un nivel de complejidad para el sistema que es alta, ¿no?, y que termina siendo siempre un problema para los docentes, para los alumnos, en primaria, en secundaria y también más adelante, ¿no? ¿Cómo fue encarar esa plataforma? ¿Y cómo fue ir adaptándose? También decía una cosa en el informe que es bien interesante. La plataforma, cuando se usa individualmente, da muy buenos resultados, pero cuando la dinámica es grupal, da mejores resultados aún. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo de diseño, de implementación y de mejoras? Bueno, es un ejemplo de cómo trabajamos siempre y como te venía diciendo, ¿no? O sea, la matemática fue una de las áreas priorizadas por el sistema educativo, y nos dijeron, bueno, nosotros queremos trabajar mucho todo lo que es lengua y todo lo que es matemática. Esas son nuestras prioridades y es en lo que nosotros queremos trabajar. ¿Cómo nos pueden ayudar ustedes desde la tecnología? Entonces, bueno, nos pusimos a buscar plataformas en el mundo que pudieran, dijimos, bueno, algo tiene que haber, ¿no? Bueno, Había. Nos llevó un tiempo a buscar, probar, ver, averiguar, y cuando vimos que habían herramientas dijimos, bueno, hagamos una licitación, que se presenten todas las que puedan haber. Previmos una etapa de un piloto que se iba a realizar. Bueno, quedaron 2 empresas, digamos, finalistas que hicieron ese piloto. Ese piloto lo hicimos con profesores, con maestros, participaron inspectores, participaron, bueno, nuestras contrapartes en los subsistemas, en la evaluación. O sea, fue una evaluación técnica de si la plataforma corría bien en nuestras máquinas, y la parte más de ancho de banda, de recursos, bueno, de lo que requería para correr más, claro, para más que funcionara. Para que funcionara, por un lado, y por otro lado, la parte de los contenidos, de cómo estaban presentados, cómo se adaptaban. Y bueno, y ganó esta, que es una empresa alemana, que bueno, contrató profesores muy reconocidos en el medio para hacer lo que es la traducción, la localización. Claro. Uno puede tener ejercicio, pero no puede decir una línea si es una recta, ¿no? O sea, claro, tienen que ser los términos precisos. Y una de las características... O sea, hubo trabajo de adaptación en Uruguay también. Decía, sí, o sea, fue a cargo de la empresa, claro, ¿no? Pero ellos contrataron a estos profesores exactamente que hicieron esa adaptación de alguna manera. Y bueno, la plataforma tiene varios modos de funcionamiento. Tiene un modo autónomo donde el niño va haciendo ejercicios y a medida que va avanzando tiene ejercicios más complicados. Claro. Y si se tranca en algo, tiene alguna dificultad, la plataforma lo detecta y le propone otros ejercicios. Y también puede hacer el docente de asignarle a cada alumno distintos tipos de ejercicios y ir viendo. Él siempre ve, el docente siempre ve qué es lo que sucede en su clase, ¿no? O sea, que ve dónde está la dificultad de Ve cada dónde uno. está la dificultad o ve cómo van siguiendo. Y lo que hicimos hace poco fue una adaptación. Hay unas pruebas de evaluación en línea, que es unas pruebas formativas que realizan en primaria sobre todo. Bueno, son pruebas también de lengua, de ciencias, de matemática, y lo que hicimos fue que luego de terminar esa prueba, apretando un botón, al maestro le generan las series, los ejercicios que están vinculados a los problemas que tuvo el chiquilín en la evaluación. Entonces puede usar eso también como para reforzar esos temas que quedaron más flojos. Claro, exactamente, claro. Sí. Fiorella, nos avisan que hay poco tiempo, pero no podemos no preguntar sobre el episodio del Banco Mundial, ¿no?, que ya mencionaba Gabriel. Mi curiosidad es, cuando vieron eso, ¿cuál fue la primera reacción? ¿Susto, bronca, desesperación? ¿Cómo fue eso? Bueno, la primera... por sorpresa.
Sí, nos tomó por sorpresa. Además, el banco mismo ha hecho estudios el año pasado y el otro muy buenos sobre nosotros. O sea, ya han salido reportes hablando, destacando el plan Ceibal en distintos aspectos y de Ceibal en inglés sobre todo. Uno de los principales especialistas en educación tiene un blog y se pasa haciendo artículos sobre Ceibal en inglés. Entonces era como raro porque estaban ignorando sus propios informes previos. Sí, la primera reacción es de calentura, ¿no? Claro. O sea, es porque creo que es lo humano. ¿Qué está pasando? Claro, ¿qué les pasa, no? O sea, porque además era muy breve, era un renglón, ¿no? Claro. Entonces sí, pero esto... Un renglón, pero era lapidario. Claro, pero ni siquiera se habían tomado el trabajo de decirme, bueno, hacemos un trabajo entero. Claro, pero... sí. No, después de eso dijimos, bueno, yo qué sé, es un organismo muy grande, también entendemos que puedan pasar estas cosas, yo qué sé, nosotros también cometemos errores, no es que... Y bueno, y cuando después nos llegó la noticia de la rectificación, dijimos, bueno, bien. Sí. Y además en el mismo momento se conoce la evaluación de PAM, sí, de CIMBE. Y ahí, digo, por lo menos 2 o 3 líneas sobre esa evaluación, sobre los avances que ha habido para que quede claro y para que se contraponga aquello, aunque el tema Banco Mundial ya esté, digamos, resuelto. ¿No? Sí, mirá, yo de lo que te destacaría, bueno, es una prueba que se hizo en el 2013 y que se volvió a hacer en el 2016. Y lo que se vio en el 2016, para que tengan una idea, la mitad de los niños entre tercero y sexto de escuela usaron PAM en el país. Esos 40 millones, bueno, lo hicieron la mitad de los niños que están en tercero y sexto. O sea, hubo un uso bastante fuerte, no es que eran 5 niños que usaban la plataforma. Claro. Entonces, bueno, en la muestra esta que se había tomado, que era para otro estudio en realidad de otra cosa, se vio quiénes eran los niños que habían usado PAM y se vio después cómo les iba en matemática. Y bueno, y había una diferencia significativa entre los que habían usado PAM y los que no, y se controló por la prueba de lengua. O sea, en la prueba de lengua estaban igual todos, claro. O sea, la plataforma no les había... hacer ejercicio de matemática no había hecho que les fuera mejor en lengua, pero sí en matemática. Y hay 2 o 3 aspectos muy interesantes. Uno de lo que vos decías, que cuando el uso era propuesto por el docente y guiado por el docente, ¿qué es lo que asumimos? Porque es cuando toda la clase lo hace, o sea, que asumimos que es porque el docente lo propuso, los resultados son mucho mejores. Y lo otro es cuando hacen el estudio, hacen cortes por quintiles, los resultados más fuertes están en el quintil más bajo. Lo cual tiene cierta lógica también. O sea, los niveles socioeconómicos más bajos son los que más aumentan el aprendizaje usando PAM. Usando la plataforma. Sí. Que tiene cierta lógica, como te decía, porque vos decís, bueno, quizás en un hogar que tiene otros recursos o que tiene la posibilidad de dar otros apoyos, la plataforma no agregue tanto, porque ya tienen lo otro. Porque ya, claro. Ya vienen con resultados mejores. Esto es independiente del punto de partida. Yo te digo porque eso está controlado en el estudio. Bien. No, te digo en cuanto a el acompañamiento que le dan desde la casa, quizás, no sé, son explicaciones posibles, ¿no? En un quintil más alto sean mayores que en un quintil más bajo. Entonces ahí la plataforma es una herramienta importante. Pero Fiorella, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando del plan Ceibal y del Ibirapitá en algún momento. Un placer. Y ya seguimos hablando del plan Ceibal. Me parece, amigo, está lloviendo. Está lloviendo sobre Montevideo. Está lloviendo. Cosa rara, ¿eh? Sí, vamos a recibir gracias. Los consejeros de la educación, Pablo Cagliani y Robert Silva. Volvemos con 33:56, son las 10:29 de la noche. Hacemos memoria, ya saben, pero nunca está de más. Nunca. Para participar, @3356TNU. Y tenemos acá, entre los muchos mensajes, uno que me gustaría destacar de Don Juan Chuchero, que dice: espectacular todos los niños, es una herramienta básica para el mundo que los espera. Es invertir en igualdad, si no dejaría desplazados. Y mire Ana dice: el petróleo va a ayudar, pero el oro viene de la mano del plan Ceibal. Escuchando a Fiorella Jaime en 3356 por TNU. Esto es fantástico porque habla de qué es verdaderamente importante para una sociedad, ¿no? Si la educación o la eventualidad de algunos recursos que quizás nos den posibilidades de crecimiento, de desarrollo, dependiendo, como siempre, de cómo se usen, pero
si tenemos claro dónde está lo verdaderamente importante, creo que el futuro se echa a andar, ¿no? Se echa a andar. Sí, damos la bienvenida a nuestros invitados, Robert Silva, Pablo Caggiani. Muchas gracias. Gracias por venir. A ver, una primera reflexión de cada uno sobre el Plan Ceibal y estos 10 años que el Plan Ceibal lleva de instrumentación. Bien, en realidad a veces las evaluaciones así en el mediano plazo sirven para poder visualizar algunas cuestiones, sobre todo en lo que nos termina diferenciando del resto de los países de la región. En Uruguay hoy ser niño implica tener derecho a una computadora y acceso a internet, entre otros derechos. Eso es posible porque existe el Plan Ceibal, pero es posible porque además hay una empresa de telecomunicaciones estatal que brinda conectividad, que además se preocupó por acompañar todo este proceso. Es decir, hay una serie de definiciones de política pública que son parte del piso de protección social o de derechos que tiene el Uruguay y por suerte eso parece que hoy no está en discusión. Lo otro es esta otra vuelta de la cuestión que por ahí Fiorella hoy lo planteaba cuando decía, bueno, nosotros empezamos con una hipótesis que después a veces funcionaba, a veces no funcionaba. Bueno, esto de ir cambiando la rueda del auto con el auto andando es parte de las dificultades que hemos tenido todos, digamos. Yo como maestro, los niños con sus primeras computadoras, y tiene que ver con una serie de cambios que se producen muy rápido, más para un país como Uruguay donde es posible universalizar esto y que esté toda la sociedad detrás de esto. Robert. Bueno, la verdad que, como siempre sostengo, hay cosas positivas en la educación y creo que la incorporación de la tecnología es una de ellas. Lo decía la gerente Fiorella que habló un rato antes y es cierto, yo creo que ha habido una apuesta del país a esto y cuando ella decía, bueno, cuando comenzamos con esto en el 2007 teníamos Antel que ya había trabajado con la incorporación o la conectividad de los centros, yo recuerdo que el antecesor plan del Plan Ceibal era el Plan de Conectividad Educativa en la administración anterior que se llegó a conectar más de 1000 y pico de centros educativos, que fue sucesor del plan anterior de la instalación de aulas informáticas en los centros educativos, como forma también, y hablemos de esto de 15, 20 años atrás, es decir, el avance tecnológico es tan grande que en aquel momento instalar un aula de computadora en el año 95-96 con 16 computadoras, un aula informática, era un avance significativo, era revolucionario. Y así se fue avanzando, conectividad educativa, por lo menos una computadora en las escuelas rurales, y tuvimos un salto muy importante con este desafío del Plan Ceibal, con la inversión de recursos que hubo y el avance tecnológico que se aprovechó para introducir tecnología en los centros educativos. Hubo algunos actores que en esa primera instancia, la instancia de la incorporación y de la instalación del plan, tenían algunas de las dudas que planteaba también Fiorella. Bueno, está bien, una computadora está bien, el acceso a la computadora está bien, pero ¿para qué sirve? ¿Ustedes tenían esa duda? La duda de que había que generarle contenidos porque la computadora por sí sola no iba a generar nada y había que avanzar rápidamente hacia ahí. A ver, yo creo que la tecnología es un instrumento, es una herramienta en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Yo creo que nosotros aún tenemos el desafío de que así como fue o sigue siendo la pizarra o antiguamente la tiza y el pizarrón en un aula, sea hoy la tecnología que está a disposición de nuestros docentes y en particular también de nuestros niños. Comparto lo que se dijo, sostener que la incorporación de la tecnología iba a mejorar los aprendizajes era un grueso error, nadie lo sostenía. Sí creo que hay que avanzar en el sentido de que esa incorporación de tecnología sea efectivamente utilizada como una herramienta para mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. Creo que por ahí va el desafío. ¿Se logró incorporar contenido, se logró avanzar en materia, ahora sí, estrictamente educativa? Yo creo que sí, que efectivamente hay en torno al Ceibal y a lo que hacen los consejos
con Plan Ceibal hay una serie de recursos que se desarrollan, tanto el portal Ceibal, el portal Uruguay Educa, el acceso, el trabajar con que exista referencia, por ejemplo, a los cuadernos de lectura y escritura en las computadoras del Ceibal, la biblioteca, el repositorio digital, digamos, hay un montón de recursos que vienen con la computadora y la conectividad que además tienen una política atrás, es decir, que estén los derechos de autor de los libros para que cualquier estudiante del país se pueda bajar el libro para estudiar. Para los que venimos de hacer la colecta para la fotocopia, digamos, es un cambio bastante significativo. Lo otro que sí hay son una serie de desafíos de cosas nuevas que en las cuales nos tenemos que formar todos, digamos. Esto que está planteando la Red Global de Aprendizaje, o lo que se está planteando con robótica, lo que se está planteando con pensamiento computacional, lo que se está planteando con las diversas cuestiones nuevas que se disparan a partir de tener tecnologías de la información y la comunicación asociadas a la educación, pero asociadas a la formación de maestros y profesores, surgieron un sinnúmero de cosas nuevas. Digamos, las XO del principio tenían Scratch, que es un programita que se usa para programar. Por supuesto, los que no teníamos ni idea de lo que era programar, no teníamos ni idea cómo enseñar a programar, y por supuesto los gurises entendían antes cómo se usaba el Scratch que nosotros los adultos. Bueno, hoy tenemos la Feria del Ceibal de la semana pasada, donde escuelas de todo Montevideo presentaron, y lo hacen en el interior, trabajos con robótica, trabajos de una casa inteligente, trabajos donde se plantea visualizar un problema concreto que tengan en su comunidad o en su barrio, desarmar el problema, modelizarlo, programar soluciones para el problema, implementarlas. Esto es lo que se está pudiendo hacer en las escuelas hoy gracias al trabajo de los docentes y a la incorporación de tecnología. Siempre es bueno que dudemos acerca de si es lo mejor que estamos haciendo o si no lo podemos mejorar, porque este es el otro aspecto, ¿no? La cuestión de la panacea de la tecnología nos puede llegar a pensar que, bueno, la incorporación del pizarrón resolvió el problema de la enseñanza de aprendizaje. No. Era una herramienta. Y la duda razonable acerca de cuáles son los mejores instrumentos o las mejores tecnologías, si son de software privativo, si son abiertos, qué es lo que pasa con los datos. Todas estas preguntas son las preguntas que se hacen en las sociedades que tienen la posibilidad de tener universalizados este tipo de instrumentos y de tener colectivos docentes potentes que los utilizan. Porque el celular lo puedes utilizar como celular o lo puedes utilizar como pisapapeles. Si lo uso como pisapapeles no me genera ninguna duda respecto a el uso de los datos. Bueno, tenemos un tema con el uso de los datos y los gurises y las redes sociales. Digamos, existen campañas en ese sentido, hay un trabajo con la ANI, hay un trabajo, el famoso concurso Tus datos vales tienen que ver con eso. Pero digamos, son desafíos nuevos que aparecen asociados a la escuela pública o a los liceos o a la SUTU y que hace 10 años eran imposibles tenerlos como problema porque no existían. Claro, no existían. Pablo, Robert, es inevitable hablar de educación, ¿no? Por más que estemos hablando de una herramienta y no hay que confundirlos tantos, pero ustedes sienten que los dos son consejeros de la educación, o sea que es muy pertinente preguntarles, ¿sienten que hay velocidades diferentes? Como que el Plan Ceibal introdujo como Uruguay en la velocidad del mundo y la educación tiene otra dinámica, ¿no? Y va ahí como un poco de atrás. A ver, sí y no. Los cambios siempre tienen algo de disruptivo, si no, no son cambios. Y incorporar un instrumento que además va contra la escuela o la pedagogía tradicional, donde estaba el docente adelante, que era el que tenía el conocimiento o el que tenía los saberes y que los distribuía. Aprendieron con los niños. A pasar a un lugar donde es un taller, donde el docente es un orientador, es un tutor, es un guía, es alguien que tiene más experiencia pero no necesariamente más saberes, y donde los saberes tienen una disponibilidad, genera una crisis bastante epistemológica, digamos, del rol docente. Es decir, vos tenés que ponerte como en otro lugar. Después también creo que hay una situación donde se confunde el barullo con la realidad. Digamos, Uruguay de antes del Ceibal y ahora, después de 10 años, tiene una de las mejores escuelas de América Latina.
Eso lo dice CERCE, lo dice TERCE, lo dice la PISA, lo dice... Ahora, ¿eso quiere decir que no tenemos problema? No, tenemos efectivamente la mitad de los gurises que salen de sexto que tienen dificultades con matemática y lenguaje. Después seguimos, pero quiero la mirada de Robert sobre esto que estaba diciendo. Sí, a ver, respecto de lo anterior, creo que hay una cuestión, tenemos muchísimos desafíos. Es decir, ese vínculo necesario entre la tecnología incorporada desde hace tanto tiempo al sistema educativo y en particular a partir del Plan Ceibal, que trajo otras cuestiones. Pablo mencionaba las bibliotecas que existen a través de las computadoras y que son de acceso. Claro, antes había una política, antes del Plan Ceibal, de un libro por niño, por asignatura en educación media y en educación primaria, y los libros se distribuían. Es curioso ver, a veces ahora cuando uno recorre liceos y centros educativos, que esos libros todavía se mantienen. Y muchas veces por problemas de no tener llevar la computadora al centro educativo o no tener conectividad, son los libros que se están utilizando hoy por hoy, los libros papel, los libros que existen. O sea que eso son cuestiones a atender que existen y que cuando uno recorre los centros educativos lo puede apreciar. Lo mismo la necesaria utilización, y yo acá voy a separar y en eso creo que cuando uno conversa con los maestros, conversa con los docentes de todo el país, una cosa es primaria y otra cosa es la educación media. Primaria claramente tiene un proceso mucho más desarrollado. Los maestros han iniciado, yo digo que yo soy hijo maestro y nieto maestro y conviví con ellos, me crié con maestros y sé que tienen un ADN propio, unas características propias. Entonces ellos han desarrollado, junto con una política que el Consejo de Educación Inicial y Primaria llevó adelante, un proceso de incorporación de la tecnología, de utilización de la misma en forma importante, la feria Ceibal que se hablaba, las acciones que se desarrollan con robótica, con otra cosa. Es distinta la situación en educación media. Entonces ahí hay muchos desafíos por delante. Respecto a la segunda cuestión que tú planteas, sí, yo creo que hay una diferencia entre cómo avanza la educación en relación con los cambios y las transformaciones y cómo avanza el Plan Ceibal. Y me animo a decir otra cosa, y lo he planteado en el seno del CODICEN. En el caso del CODICEN y de la ANEP tiene que haber muchísimo más coordinación entre lo que es el accionar que se lleva adelante desde el Plan Ceibal y la ANEP misma. Es decir, hoy me pasó en alguna instancia visitando algún centro educativo. Esto llegó respecto de un concurso que se está haciendo por el tema de lectura del Plan Ceibal. No, dice, pero es del Plan Ceibal. Yo digo, no, pero a ver, es del Plan Ceibal, pero no integra, si yo no entendí mal lo que decía Fiorella al principio. Se integra el directorio y hay reuniones periódicas con los directores generales. Yo desde la perspectiva que estoy, estimo que debemos coordinar muchísimo más. En el día a día. ¿Usted se enteró hoy, o cuando visitó ese liceo, que había un programa o un plan específico que estaba vinculado a Ceibal? Muchas veces sucede, y lo he planteado, que nos enteramos de cuestiones a través de medios que no son los que corresponden. Creo que es un desafío y creo que también lo he planteado. Muchas veces el Plan Ceibal va a una velocidad y nosotros en la educación vamos a otra. Y hablo exclusivamente, no incorporando en la temática de los consejos desconcentrados, que no la conozco a cabalidad, sino del consejo que integro, ¿no? Que es el consejo directivo. Claro. Pablo. Yo insisto en esto, ¿no? Se ha hecho un trabajo bastante importante desde los diferentes desconcentrados en cargar y acompañar el uso de tecnología. Lo que sí a veces tenemos como la demanda de pensar que la velocidad con la que apareció y se difundió, por ejemplo, un WhatsApp, es la velocidad con la cual va a cambiar una práctica en el aula. La escuela, como la conocemos, tiene 400 años así. Claro. Cayó la iglesia, pasó la Revolución Francesa, todo, y el aula siguió más o menos parecida. Más niños, menos niños. Entonces, pensar que hay cambios en las prácticas docentes solo porque hay incorporación... No. Esto lleva muchísimo tiempo. Es más, los sistemas educativos en general son bastante estables en ese sentido, y lo que sí se mueve la aguja mucho es con el flujo, es decir, si hay más o menos promociones o repetición. Pero de hecho Uruguay tiene una estabilidad bastante importante en los aprendizajes
y resulta que en los últimos 10 años hay profesores de educación física dentro de las escuelas, computadora, cada uno de los niños, conectividad, talleristas, más cantidad de escuelas de tiempo completo, atención del tiempo pedagógico, maestro comunitario, digamos. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con una visión de una propuesta de política educativa más integral, y sin embargo capaz que eso no repercute directamente en cómo le va a los gurises en una prueba de lengua y matemática. ¿Eso quiere decir que no es relevante que tengan educación física? No. Es relevante que tengan todos los gurises del país educación física. ¿Es relevante o no es relevante que tenga una segunda lengua? Es relevante que tenga una segunda lengua. Más allá de que no me mueva la aguja en los aprendizajes. Ahora, esto nos plantea un desafío de cómo además la sociedad acompaña estos cambios. Yo creo que ahí hay problemas que estamos teniendo con el uso de la tecnología que no son exclusivamente un problema de política educativa o un problema de las escuelas o de las maestras o de los profesores. En las últimas 3 semanas tenemos 3 ejemplos clarísimos de problemas de uso de los adultos de redes sociales y viralización de mensajes falsos que también le llegan a los gurises porque también tienen la posibilidad de acceder a la tecnología. Y ahí es el mundo adulto, digamos, no puede ser la escuela sola o el liceo solo que trabaje en darnos cuenta de cuáles son los mensajes que son verdaderos y cuáles son los mensajes que son falsos que circulan en las redes. Y seguramente este problema se agrave, digamos, en la medida que cada vez vos tenés más noticias falsas en las redes y todo niño tiene acceso a una tablet o a una computadora y a conectividad, digamos, va a tener que tener la capacidad de raciocinio de darse cuenta de qué es verdadero y qué no. A mí me pasa en mi casa, que mis hijos se dan cuenta antes que yo de qué es verdadero y qué no, de lo que circula en la red. Pero es un problema que efectivamente tenemos y que va a afectar al sistema educativo, a las prácticas de aula, a la relación de las escuelas con las comunidades, pero las afecta en cosas muy concretas. A ver, si los padres van a retirar a los gurises de una escuela porque hay circulando WhatsApp o en el Facebook de que hubo un problema gravísimo en el barrio, y eso no era... ese día se perdieron los gurises de estar en la escuela, se generó una situación que fue traumática para toda la comunidad y eso tiene que ver con el uso de la tecnología que hace la comunidad. Claro, claro. En materia de impactos, usted decía, hay notorias diferencias en primaria y en secundaria y hacía un corte muy claro, después en todo caso capaz que vos, Pablo, podés tener tu perspectiva sobre eso. Hay un dato que a mí me impacta. Lo repitió hoy también Fiorella. En el quintil, en los quintiles más bajos, hablando de niveles socioeconómicos, la utilización, por ejemplo, de la plataforma adaptativa de matemáticas genera resultados muy superiores. Y además, la utilización de la plataforma en sí, y esto sí general, ha ido generando mejoras en términos del desempeño de los gurises en matemática sostenidas y trascendentes. Esto es indiscutible, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes? No, en forma muy positiva. El 49% utilizó la plataforma de niños de tercero a sexto de primaria y es un elemento que ha demostrado que a través de la incorporación de la tecnología, con una herramienta de carácter educativo, se obtienen mejores resultados y se le da una posibilidad diferente, en particular a muchachos que están, o a niños que parten de contextos diferentes, tienen un origen distinto. Entonces, uno de los roles del sistema educativo es eso, es generar alternativas, como dice una autora, para que el origen no sea el inexorable destino de las personas. Entonces genera oportunidades para lograr aprendizajes significativos que le den la posibilidad de tener su desarrollo social. Entonces, eso es visto positivamente. A ver, acá, no sé, yo creo que en educación muchas veces nos ha hecho mucho mal miradas que creen que todo surge a partir de determinado momento y todo lo anterior o no existía o lo que se hacía mal. Yo lo digo siempre, porque creo que una de las cosas que me llevó a estar sentado en el Codicen hoy a través del voto de muchos colegas de todo el país es eso. Es decir, nosotros tenemos que sentarnos dentro de una mesa y por más que tengamos diferencias con Pablo, por ejemplo, poner en el centro de la discusión las cosas positivas que hay para la educación. Y las propuestas pueden ser buenas o pueden ser malas independientemente de dónde provengan. Entonces, en este caso, hay el uso de la tecnología, una herramienta a través de la tecnología que tiene un buen resultado. Pero eso no nos tiene que dejar de ver
no nos debe ocultar la necesidad de desarrollar estrategias, de desarrollar acciones para que efectivamente en los centros educativos, en primaria más de lo que hoy sucede, y en media comience un proceso en donde se utilicen las posibilidades infinitas que esa plataforma y que otras herramientas que existen, incluso muchas de acceso libre, nos brindan en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y ese es un desafío. Uno recorre los centros y pregunta, uno llega a los centros educativos, en particular los de educación media. ¿Los muchachos traen las computadoras? ¿Se utilizan las computadoras acá? Y la respuesta es, bueno, no de la manera que quisiéramos o no, porque no están, porque faltan, Entonces, esas son cosas a mejorar. Y porque además hay una cuestión que yo como profesor la tengo que reconocer. Yo tengo que tener mucho más formación para poder aprovechar el uso que la tecnología me permite. A mí como profesor un día me pasó, hace un tiempo, le dije a un alumno, bueno, cuando usted termine de estar con el celular, vamos a seguir avanzando otra cosa, claro. Y me dijo, no, profesor, estoy con la ley en el celular. Bajé la ley de internet y estamos... Entonces, hace un tiempo bastante, ¿no? Entonces, yo, ¿qué aprendizaje? Y lo hablé con toda la clase, ¿qué aprendizaje me estás dando hoy? Y a partir de ahí utilizamos la tecnología, es decir, pero ha sido en mi caso y en el de infinidad de colegas que converso a lo largo y ancho de todo el país, un aprendizaje, como decimos en Tacuarembó, a los ponchazos. Entonces ese es un desafío importante que tenemos Con respecto a esa, y hay que tenerlo en cuenta. A esa división entre primaria y secundaria me interesaba tu perspectiva. No, yo tengo más conocimiento de las escuelas sí, claro. por la razón del artillero, pero yo creo que en UTU hay una perspectiva bien interesante, y UTU es educación media también, y en secundaria las experiencias que conozco es que hay de las más variadas, digamos. A mí me gustaría que vieran la experiencia de robótica en el Liceo de Rivera, porque es brillante el trabajo que están haciendo allí varios docentes, y lo han... digamos, y no son los únicos. Lo que a veces sucede es que nos cuesta como ver esto enganchado a una práctica de un docente concreto. Lo otro que a mí me alegra en esto de que decía Robert de buscar coincidencias es que efectivamente Uruguay es un caso bastante particular, digamos. Tenemos coincidencias de que cada niño tiene que tener una computadora y conectividad. Tenemos coincidencia en que debe existir educación sexual en la educación pública. Tenemos una serie de coincidencias que no son muy normales en la región, digamos. Cambia el gobierno, desaparece con las computadoras del plan y conectar, se caen los contenidos de derechos humanos y educación sexual. Del lado de Brasil sucede lo mismo. Entonces, yo digo, Uruguay es bastante particular en esto porque tenemos una serie de acuerdos de que hay un piso de protección social que se mantiene, con el cual la sociedad está de acuerdo y los actores políticos y ainda más también. Gracias a ambos por habernos acompañado esta noche. Vinieron sin lluvia, se van con lluvia. Lamento este detalle, pero no estaba previsto. Quiero, Denise, antes de mandar la pausa, ustedes habrán visto que a mi izquierda, digamos, tenemos un cuadradito en la pantalla con lenguaje de señas. A partir de hoy tenemos lenguaje de señas en 3356. Para nosotros es fantástico un cambio muy bienvenido sin lugar a dudas. La verdad celebramos y estamos contentos con eso. ¿Quién lo hace, Gabriel? Andrea se llama la persona que hoy está haciendo lenguaje de señas, así que a ella un saludo y gracias a la dirección del canal por ir en este sentido, en el sentido de que todo lo que nos están viendo nos puedan entender de alguna manera. Gracias a ustedes por haber venido. Gracias por la invitación. Último tramo. Último tramo. Gabriel, vos estás como muy, hablábamos de tecnología acá, ahora estás muy así como enfermito con las redes sociales. Demasiado.
Bueno, entonces escucha demasiado. eso porque capaz que estás en, Es en para ese mí, grupo. es para mí. Bueno. Eso es para ti. Mira, el uso obsesivo de los dispositivos electrónicos como el celular, la computadora o las tablets han propagado nuevas dolencias. En algunos casos se trata de patologías físicas provocadas por la posición, pero también han proliferado nuevas enfermedades relacionadas con comportamientos psicológicos anormales. En una larga lista destacan la depresión de Facebook, que resulta de contemplar la felicidad, entre comillas, ajena a través de las redes, o la apnea de WhatsApp, que sufren aquellas personas que no pueden dejar de verificar si han recibido mensajes. Otras nuevas rarezas, Gabriel, las conforman el síndrome de Google, que provoca el olvido de cosas elementales por el uso constante de buscadores de Internet y el mal humor incontrolable que les produce a algunos el miedo a estar desconectado, también llamado FOBO por sus siglas en inglés. Ay, ay, ay. Ojo, la depresión de Facebook, no. Me parece que me describiste. Bueno, vayamos a otro tema. España está probando el proyecto Cristina, que es un software que promete eliminar la barrera idiomática entre los inmigrantes extranjeros y los servicios de salud, que prevé aplicarse en un futuro en toda la Unión Europea. La aplicación, que puede utilizarse en computadoras portátiles o tabletas, permite al usuario comunicar sus dolencias en su idioma natal e incluso a través de gestos y expresiones faciales que el programa interpreta y traduce al médico tratante. Cristina está especialmente adaptada y pensada para los inmigrantes de Oriente Próximo y del norte de África, que además de verse limitados por la barrera lingüística en Europa, deben enfrentarse a modelos sanitarios complejos a los que no están habituados. Buenísimo, ¿no? Algunas de las cosas que están pasando en el mundo. Avances. ¿Les voy a decir una cosa? ¿No estaba previsto? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué Dejo el sorpresa? ¿Qué teléfono. miedo? Dejo ¿Qué el miedo? teléfono, dejo el teléfono y evito las enfermedades. Las nuevas rarezas. Exactamente. Bueno, ha sido un placer. Entregamos el horario a Caídos en Cámara, nuestros compañeros del humor. Sí, hay que quedarse pegaditos a TNU, que está la gente de Caídos en Cámara. Terminar bien el viernes. No se mojen. Hasta el viernes que viene. Chao.